Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimada Paula. Pues muy agradecida porque hayas atendido al llamado precisamente de esta de las actividades que están programadas. Pues sí, como parte del insumo, pues del desarrollo de las actividades, pero siempre con el ánimo de fortalecer más los conceptos y todo lo que va relacionado con la formación profesional en el campo de la psicología. Para la tarde de hoy, pues tenemos nuestro segundo CIPAS que tiene por título Construyendo Caminos Protectores hacia la naturaleza, pues, de las emociones. Las emociones es un campo bastante amplio. Hoy día, muy, digamos, no es tan desconocido. Le agradecemos de pronto a Disney Pixar por las producciones de las películas Intensamente uno y 2 que de alguna u otra manera nos aterriza un poco más hacia la comprensión y la dinámica de las emociones. Y pues, que más que nosotros seguir como buscando un poco sobre sus inicios, sobre cómo funciona, cómo nuestro organismo las hace la recepción, ¿cierto? Cómo las produce, cómo luego las eh, genera unas respuestas ante determinados estímulos. Entonces, pues antes de, digamos, centrarnos como al tema, bueno, pues, miremos la agenda. eh, Como hoy bien lo sabes y de pronto los estudiantes que van a tener la oportunidad de ver la grabación, se conmemora el Día de la Salud Mental. Entonces desde las diferentes instituciones pues se realizan diferentes eventos donde pues se hacen espacios para la reflexión, posiblemente algunas marchas o buscan promocionar a través de mensajes promocionales, en fin, así como los que de pronto les estuve compartiendo en el grupo de Teams. Y pues así sucesivamente se han generado ciertos espacios para no dejar pasar, aunque es un día, la idea es que todos los días nosotros hagamos esta higiene mental, no solamente trabajar para que otros lo hagan, sino empezar por nosotros que somos los profesionales en esta área y debemos ser muy consecuentes entre lo que nosotros hacemos y cómo lo estamos y cómo nosotros actuamos. No solamente somos psicólogos en el momento de estar ejerciendo nuestra labor en nuestro trabajo, sino en todos los campos donde estemos interactuando. Bueno, entonces, bueno, reconocimiento de saberes, algo sobre la historia de las emociones, ¿cierto? Estos primeros autores que hablaron sobre las emociones, los sentimientos, porque a veces confundimos un poco entre las emociones y los sentimientos, y algo sobre sensaciones, y pues, importante, todo lo relacionado con la autorregulación emocional, para que como este medio de técnicas que podemos empezar a utilizar para precisamente tener un mayor control de las emociones cuando de pronto se permanecen de manera muy profunda en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y pues genera ciertos estragos. Y ya pues lo que son algunos avisitos finales. Bueno, traigo dos reflexiones muy importantes. Una, pues, estaba organizando como algo relacionado con la vida y, digamos, el sentido y las matices que debemos darle. Entonces dice así, la vida sin ciertos elementos sería como un lienzo en blanco, carente de color y vitalidad. La imaginación nos permite soñar y crear mundos que trascienden la realidad, expandiendo nuestro horizonte más allá de lo tangible. Es la chispa que enciende nuestra creatividad y nos invita a explorar lo desconocido. El amor en todas sus formas es el hilo conductor que nos conecta con los demás, desde el amor romántico hasta el amor fraternal y el amor propio. Cada dimensión nos enseña valiosas lecciones sobre la empatía, compasión y respeto. Nos impulsa a buscar la felicidad compartida y a crear lazos significativos que enriquecen nuestras vidas. Además, la aventura del aprendizaje abre puertas a conocimientos y experiencias que nos transforman y enriquecen. Al poner a prueba nuestros sentidos, nos desafiamos a superar miedos y explorar
nuestras facetas de nosotros mismos. La fe en uno mismo y en un propósito mayor nos da la fuerza para para enfrentar adversidades con esperanza. Esa chispa interna que nos recuerda que somos capaces de grandes cosas. Con perseverancia y dedicación podemos alcanzar nuestras metas y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Estos pilares fundamentales llenan de color y sentido nuestras vidas. Estos pilares, perdón, transformando lo ordinario en extraordinario. Entonces aquí la invitación es a que nosotros también empecemos como a darle ese matiz, ese sentido, ese propósito al día a día. No se trata de, o sea, si ya lo había mencionado, de adquirir una deuda para sentir amor por obligación en el lugar donde estamos siendo productivos, sino que podemos disfrutar cada instante y vivirlo al 100% con las personas que estamos, con nosotros mismos. Y si no nos gusta como estamos, pues hagamos algunos ajustes fundamentales. También, como pueden ver en este momento, pues tengo de fondo la cinta que se generó a partir del episodio triste y lamentable del fallecimiento de nuestra estudiante eh, que fue pues vilmente asesinada en esta semana. Y así como le ocurrió a ella, seguramente serán un número más en la cifra y habrán muchas más. Por lo tanto, estemos como muy atentos en nuestro ejercicio, donde podamos identificar, transmitir esa información de sensatez, de darle matiz a nuestras vidas, de entender de que las personas no nos pertenecen, de que somos personas autónomas, libres, independientes y no todo lo contrario. La dependencia emocional genera unas facetas que lastiman y trascienden el daño emocional. Entonces, bueno, también a ustedes les compartí un pequeño video y seguramente en muchos estados de los docentes estuvo precisamente esta voz de protesta pacífica sustentando el rechazo rotundo a la violencia contra las mujeres y todo tipo, pues a la violencia de género. Bueno, regresando de pronto un poco más al correspondiente hoy 10 de octubre, pues se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental, donde en este momento, donde pues para este tema, porque cada año hay un tema especial por parte de la Organización Mundial de la Salud, hace relación a lo que es la salud mental en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque debe ser un espacio donde seguramente pasamos más de 8 horas y la idea es tener la mejor actitud, el mejor optimismo, el mejor dinamismo, donde nos sentamos seguros, tranquilos, eficientes, motivados para permanecer este tiempo allí y que sea proactivo, productivo. Y no es solamente llegar y esperar a ver a qué horas es la hora de salida o en qué momento ya me pagaron un salario y ya quiere que me paguen el otro, sino esa sensación de que estoy haciendo algo que me gusta, estoy realizando un producto, una acción que va a beneficiar a otros y lo hago con todo el amor y la pasión del mundo. Entonces mencionaba acá que, bueno, las repercusiones más amplias en el trabajo y la sociedad, pues los problemas de salud mental reducen el rendimiento, aumentan el absentismo y propician la rotación de personal. En todo el mundo, la depresión y la ansiedad hacen que se pierdan 12 mil millones de días de trabajo al año, con unos costos sociales y económicos considerables. Entonces, es para reflexionar. Muchas personas no están a gusto, les genera ansiedad el solo hecho de llegar a sus lugares, pero si es decisión, claro está, ¿no? Pues seguramente también se han adquirido algunas deudas que hacen que las personas permanezcan de manera firme allí, y pues por las familias y muchas cosas, compromisos más que se han adquirido a lo largo de la vida. Pero nosotros que, o en el caso de ustedes, estimados estudiantes, que están empezando, están, digamos, a las puertas de obtener su título y buscar ese espacio laboral. Ojalá logren tener una conexión y una sensación de estabilidad y equilibrio emocional en estos espacios.
pues sin más preámbulos, la idea era que pues mientras si tuviesen más participantes pudiéramos hacer como este reconocimiento de saberes. Es que, bueno, cuando se habla de caminos protectores, ¿cierto? Ustedes por lo general, no sé si lo han notado en las diferentes invitaciones, siempre que se trata de un tema, busco la manera de que la imagen que esté allí en este banner se relacione directamente con la temática que se quiere mencionar. Como también estábamos hablando de emociones, ustedes se dieron cuenta de que habían como los emoticones, algunos emoticones agradables, otros muy desagradables, queriendo entrar una persona con una sombrilla extendida y unas manitos como que tratando de sostener, ¿cierto? Entonces es como ese relacionar, de poder seleccionar, de poder controlar las emociones y de poder tener un balance. Y estos caminos protectores, precisamente esa protección es emocional, esa salud mental, ese equilibrio y ese balance que nos pueda hacer ser más activos, ser más conscientes, ser más resilientes y también podamos resolver los diferentes retos y problemas que la vida nos proporciona. Bueno, pues vamos, como vamos a hablar de emociones, pues muchas veces tenemos ciertas confusiones con las sensaciones o los sentimientos que como que no lo tenemos muy claro. Y pues bueno, autorregulación emocional, que es un término que no es tan nuevo, pero tampoco tan antaño, que precisamente puede ser nuestra herramienta o arma fundamental para la autorregulación y control de ella. Bueno, pues como lo mencionaba, es importante conocer cuáles son las raíces o de dónde vienen los términos o si quiénes fueron los primeros autores que le dieron de pronto un concepto o una identidad a las emociones. Entonces nos vamos a antes de Cristo, ¿cierto? En el siglo IV, donde Platón y Aristóteles decían, bueno, Platón sugirió que las emociones eran el resultado de los deseos y las creencias, mientras que Aristóteles, pues, argumentó que las emociones eran respuestas a estímulos. Entonces, ya desde allí empiezan a darle un sentido precisamente a este concepto como tal. Un momento, voy a tomar un pantallazo. Bueno, ya empiezan como, ah, caramba, o sea, el cuerpo tiene ciertas reacciones ante determinadas situaciones. Vamos a ver qué más dice. René Descartes, ¿cierto? Ya en el siglo XVII, en su obra Las Pasiones del Alma, en 1649, decía que las emociones son como los estados del alma que influyen en el cuerpo. Identificó 6 emociones básicas en ese momento: el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. A pesar de su enfoque dualista, pues creía que las emociones podían ser controladas por la razón. Entonces aquí ya empieza a darles unas connotaciones a las diferentes respuestas que el organismo tiene. Bueno, David Hume, en el siglo XVIII, ya empezamos a correr un poquito más en la línea del tiempo, es un filósofo escocés, consideraba las emociones como fundamentales para la moralidad y la toma de decisiones. Entonces, dependiendo de cómo el individuo se pudiera sentir en ese momento, ¿sí? Ante determinadas circunstancias, podía llegar a tomar, o sea, la voluntad, tenía una voluntad y tomaba una determinada decisión. Charles Darwin, ¿cierto? En el siglo XIX, fue uno de los primeros en vincular las emociones con la evolución biológica. Ya en su obra de las expresiones de las emociones en el hombre y los animales, en 1872, pues argumentó que las emociones y sus expresiones tenían una función adaptativa. Ya se iba adaptando, ayudando a los seres humanos y animales a sobrevivir. Dependiendo de las circunstancias, las personas iban adoptando había unos estímulos, ¿cierto?, que le generaban una sobrevivencia y a partir de ello se adaptaba su estado emocional a estas circunstancias para poder subsistir. Bueno, tenemos a William James y Karl Lange en el siglo XIX.
pues ambos de manera pues ya muy independiente propusieron una teoría conocida como la teoría de James y Large. Según esta teoría, las emociones son el resultado de cambios fisiológicos en el cuerpo. Es decir, sentimos emociones porque primero experimentamos reacciones corporales. Por ejemplo, corremos y después sentimos miedo. Entonces ya no solamente era esa respuesta, sino había algo en nuestro organismo que también cambiaba en el momento de experimentar una emoción. Entonces ya la parte fisiológica empezaba a tener digamos, un papel fundamental en el ejercicio de las emociones. John Watson, en el siglo XX, pues fundador del conductismo, Watson estudiaba las emociones como respuestas condicionadas. En su famoso experimento del pequeño Albert en 1920, mostró cómo una emoción, en este caso miedo, podía ser inducida a través de un condicionamiento clásico. Entonces, bueno, ya pues obviamente con la teoría que él quería demostrar de que había cierto control y predisposición a partir de un condicionamiento. Bueno, entonces a partir de todo digamos, línea histórica con respecto a la identificación y el estudio de las emociones, se llega a esa conclusión consolidada donde dice que son respuestas psicológicas y fisiológicas que las personas experimentan ante ciertos estímulos o situaciones. Esas son las emociones. Las emociones influyen en cómo interpretamos el mundo, cómo tomamos decisiones y cómo nos comportamos. Entonces, fíjate que esta es la recopilación de todo el estudio que han venido haciendo a lo largo de la historia. Entonces, ya empiezan como a darle un poco más de etapas o de clasificaciones a estas emociones. Entonces, dice que hay una serie de componentes. Está el componente fisiológico, pues los cambios en el cuerpo, ¿cierto? Como el ritmo cardíaco. Entonces, cuando la persona pues siente temor o está angustiada por alguna situación que le ocurrió, ¿cierto? Es un estímulo. Puede que sea un evento adverso o simplemente una llamada, un comentario, algo que exacerbó la sudoración o liberación de hormonas. Entonces activan todo el sistema nervioso parasimpático y empieza pues como a generar unas reacciones. Componente cognitivo, importantísimo, es cómo interpretamos, ¿cierto? O evaluamos una situación que desencadena una emoción. Una palabra puede hacer que me active, me puede generar una emoción de felicidad y gratificación o una emoción de angustia, ¿cierto? De temor y huida o una emoción, me comentaron algo, hicieron un comentario muy negativo de mi hijo o una persona me ofendió, tuve una discusión con mi pareja, una reacción de ira, de malestar y podría llegar, si no tengo un autocontrol, a ser bastante impulsiva y responder precisamente con una agresión, ya sea verbal o física. Componente conductual. Entonces las expresiones y los comportamientos asociados con la emoción como sonreír o llorar o huir, ¿cierto? Es la conducta a partir de ese estímulo que se generó en el ambiente. Entonces viene la parte física donde reacciono, donde mi cuerpo de una vez tiene una respuesta, ¿cierto? Donde mi parte cognitiva empieza a procesar y a generar un poco de verbalizaciones y condiciones y qué tal qué, y entonces qué peligro, y una cosa, puede ser como positiva como negativa, ¿no? Y obviamente la parte conductual. Entonces ya sea la respuesta que va a emitir esta situación como tal. Otro, otro pantallazo. Bueno. Listo. Ahora vamos a hablar qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a las emociones, ¿cierto? La organización, la OMS, es un referente bastante importante que pues por lo general siempre está en todos los documentos cuando se hacen las diferentes consultas. Nos dicen que es un estado de ánimo, ¿cierto? El cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida
puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Perdón, esto es bienestar emocional, estamos hablando de bienestar emocional. O sea, lo óptimo. Y cuando yo logro un bienestar emocional, puedo ser un autorreconocimiento, puedo ser una persona proactiva, puedo gestionar mis emociones, no se acumulan, no hay como esa indigestión emocional en la cual pues mi proceder es totalmente desadaptativo. Entonces, es un estado de ánimo porque hay una respuesta positivas ante estas situaciones. Lo controlo, me conozco, sé cómo actuar y seguramente he adquirido una serie de sesiones, etapas, procesos para poder regular todas aquellas situaciones que voy a experimentar. Entonces, puedo llegar a adaptarme, oír o escuchar comentarios, ir sin que nada de esto me llegue a afectar. Entonces, este bienestar emocional, lo ideal, ¿cierto? Es que siempre haga parte de mi estado vivir, de mi convivencia con las personas de mi casa, de mi lugar de trabajo, donde pues no me desgaste ante determinadas actitudes de otros que simplemente no van a sumar, sino a restar y yo lo puedo llegar a gestionar. Entonces, tenerlo muy, como muy presente. Bueno, ya desde la parte de las neurociencias, esto es importantísimo tenerlo presente. Para nosotros como profesionales del área de la psicología, debemos tener mucha claridad lo que representa ¿cierto? El cerebro en nuestro ejercicio profesional. Cómo, cómo lo identificamos y conocemos sus áreas, sus funciones. Esto es fundamental. Ay, pero es que yo no me voy a ir por el lado de la neuropsicología. No es que no necesariamente. Tenemos que conocer este cerebro que es que si mis manos se mueven no es porque piensen por sí solas. Todo está en función de. Entonces, hay un área importante que se manejan en las emociones y es el sistema límbico. Digamos, es el área más primitiva que tiene nuestro cerebro y tiene un papel fundamental en la regulación de las emociones. Dice que es una parte del cerebro que desempeña un papel crucial en la regulación de las emociones, como estaba mencionando, también la memoria, ¿sí? Y el comportamiento. O sea, son tres procesos fundamentales en en el desarrollo de nosotros, cómo interactuamos, cómo compartimos. El sistema límbico es el responsable de procesar las emociones y generar respuestas emocionales ante diferentes estímulos. Bueno, ya lo hemos venido mirando también. Nos permite sentir placer, miedo, ira, tristeza, alegría, entre otras emociones. Además, influye en nuestras reacciones automáticas ante situaciones emocionales, como huir del peligro o acercarnos a lo que nos causa bienestar. Entonces, para que lo tengamos siempre bien presente dentro de las áreas cerebrales, el sistema límbico juega un papel fundamental. ¿Y cuáles son esas áreas importantes? Entonces encontramos el hipotálamo, ¿cierto? De que, o sea, ¿a qué hace referencia el hipotálamo? Entonces, regula las funciones corporales automáticas, como lo que es la temperatura, el hambre, la sed, el sueño. Fíjense que son aspectos importantes de la vida cotidiana y el hipotálamo hace ese balance que se genera ante estas situaciones. Es crucial para las respuestas de lucha o de huida. Cuando ocurre un estallido, la respuesta automática, ¿sí? Más que esperar a procesar, automática es la huida, el reaccionar, el correr, el quitarme de ese lugar que representa un peligro, porque mi sistema de alerta, que es el hipocampo, se va a activar. Bueno, tenemos la amígdala, ojo, no son las amígdalas acá, pues, de nuestra garganta. La amígdala, que está obviamente en cada uno de los hemisferios, también juega un papel trascendental allí, ¿cierto? Es esencial para lo que es todo el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo y la agresión, ¿sí? Entonces, regula. Si hay una regulación y reconocimiento,
posiblemente manejo mi impulsividad, pero cuando esto no es así, pues le doy rienda suelta a mis acciones. Activa las reacciones emocionales inmediatas y pues también ayuda a asignar un valor emocional a los recuerdos. Fíjense que va, como hablamos aquí, que la memoria juega un papel fundamental. También tenemos el tálamo, ¿cierto? Que actúa como una estación de relevo para la información sensorial que llega al cerebro. Toda la parte, ¿cierto? De lo que nosotros llegamos a poder sentir, frío, calor, corrientes, presiones, en fin. Y transmite información sensorial a otras áreas del cerebro, incluidas todas las estructuras límbicas, ¿cierto? Que, pues, que se encuentran en esta zona, eh, para que puedan generar respuestas emocionales adecuadas cuando pues hay un respectivo procesamiento. Y por último tenemos el hipocampo, pues, que juega un papel también importante en esta formación de nuestros recuerdos, ¿sí? En la consolidación de la memoria a largo plazo. Pues fíjense, de pronto ustedes recuerdan la película allí intensamente cuando pues generaban ya en la noche como todos los recuerdos y los llevaban para que fuera uno de esos recuerdos principales que están allí. Entonces, el hipocampo juega un papel fundamental en el procesamiento de la memoria a través, obviamente, de todos estos eh, receptores sensoriales que son los que transforman la información y la guarda allí. Pero yo tengo un filtro, empezamos a desarrollar un filtro, que es ese filtro de autorregulación que nos permite tener un bienestar emocional para que no se guarde la información de manera negativa ni desadaptativa. Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente. Igual la invitación es para que ustedes sigan investigando cada parte, las áreas, todas las circunvoluciones, eh, todo lo que hace referencia a nuestro cerebro, porque es supremamente importante. Bueno, ¿y cuánto duran las Profe, emociones? Dime. es cierto que el hipocampo como que anestesia recuerdos que para nosotros pudieron haber sido muy dolorosos o que pudieron haber sido no importantes y al final no lo recordamos. O sea, como que el hipocampo se encarga de no recordar eso después. Bueno, más que anestesiar o de pronto clausurar o clasificar, es también el proceso que tú has tenido de sanación ante esas situaciones, porque no se trata de evitar. Cuando la persona evita, lo hace más grande, digamos, esos actos o esos hechos que en determinado momento de su vida fueron frustrantes y dolorosos. Pero cuando la persona tiene la capacidad de afrontar, de ser resiliente, de resolver, de gestionar y de, digamos, más que olvidar es poder llegar hasta como este pasado y resolver. El ejercicio que hace el hipotálamo, ¿cierto? O sea, el hipocampo, perdón, es de alguna otra manera guardar, dejar. Y vas, puede llegar hasta el punto de decir, ay, a mí una vez me pasó algo, pero ya ni me acuerdo cómo es que fue. Bueno, ya ni me le doy trascendencia. O sea, llega ese punto que la persona no lo recuerda, porque ya no le da la trascendencia necesaria que antes lo traía. Hay gente que aún guarda recuerdos de hace 20 años que cada vez que los recuerdan lloran. Toda la parte somática, ¿cierto? Su organismo la expresan, tiemblan, se les quebranta la voz o nuevamente sienten esa sensación de angustia y querer huir por lo acontecido, porque quiere decir que esa información aún está allí, vivencial, y eh, no ha podido gestionar, por lo tanto siempre va a ser un calvario que no deja que susciten, no dejan que otras cosas nuevas ingresen a su vida. Entonces, por eso es importante la gestión de las emociones y regular todos aquellos recuerdos y procesar para cerrar, digamos, esos capítulos de angustia que en este momento no permite que la persona sea libre y se sienta libre emocionalmente y pues pueda llegar a tener un estilo de vida más adaptativo,
más social, digamos, efectivo en cuanto a bienestar emocional. No sé si de pronto ahí aclaro un poco tu inquietud. Sí, pero dale, muchísimas gracias. Qué bonito todo esto, pero también qué difícil, qué complejo. Total. Y créeme que si seguimos, o sea, si uno sigue solamente hablando de estas áreas y de esta parte, es mucho más. Tiene mucho tela que cortar y las neurociencias son espectaculares. Bueno, entonces vamos a continuar. Preguntaba o les decía que cuánto tarda una emoción en, digamos, trascender y pasar. ¿Cuánto crees tú, Paula? Dale un número en cuanto a tiempo. Uy, profe. Tranquila que si te equivocas, No estamos para sé, yo aprender. diría que, yo diría que muy poco, Muy poco puede pero no ser, sé exactamente en tiempo, no. bueno. Pues resulta que, perdóname, estoy tomando acá pantallazos. Eh, de acuerdo a los estudios que han realizado muchos, digamos, apasionados por conocer más las emociones, han encontrado que las emociones tienen un periodo más o menos de 90 segundos o unos minutos en que la persona procesa la emoción y la guarda. Pero cuando son emociones de tipo desadaptativo, cuando digamos, profundo mucho en la parte cognitiva y empiezo, pero es que me las va a pagar, pero es que esto no se hace, pero es que esto fue terrible, qué humillación tan terrible, esa persona se burló de mí y me las va a pagar y yo nunca lo voy a olvidar porque esto fue terrible, bueno, y empieza como esa amargura. Eso hace que su cuerpo empiece a tener otros procesos, ¿cierto? Sobre todo en la parte gastrointestinal y otras situaciones más, alteraciones del sueño y una cantidad de situaciones que empieza a tener allí y pues puede volverse, ¿por qué no?, un trastorno porque no se le da la gestión apropiada. Entonces, bueno, les mencionaba que puede durar 90 segundos o varios y esto se debe a que las emociones son respuestas rápidas en el cuerpo y la mente a estímulos internos o externos, diseñadas para preparar al individuo para actuar o responder ante una situación específica. Lo ideal es que sean transitorias, que yo pueda gestionar, ¿sí? Pero fíjense que muchas veces nosotros estamos con nuestros niños, hijos, sobrinos, y de pronto alguien me hizo algo, y lo digo a voz populi de pronto delante de los niños, y es que me las va a pagar. No le voy a perdonar nunca lo que me hizo, por X, Y, Z, lo que sea. El niño escucha, y en el colegio replica la misma situación porque de pronto un compañerito no le lo sacó del juego o no le permitió jugar o no le pasó la pelota cuando le dijo que por favor se la diera, no le prestó el color. Entonces empiezan a, obviamente, modelar estos comportamientos y a volverse dentro de su sistema de creencias un criterio. Nunca lo voy a perdonar, esto me las va a pagar y empiezo a tener un comportamiento desadaptativo y empiezo con pequeñas cositas como digamos, esas situaciones y cada vez las prolongo dependiendo de las circunstancias. Fíjate que la gente, si de pronto alguien va conduciendo y alguien se le atraviesa, la reacción pues es de ira y le daña y le genera malestar todo el tiempo y llega posiblemente alterado al trabajo, se desquita con sus compañeros de trabajo o con su familia y así todo el día, toda la semana. Y si vuelve a ver a este otro, al individuo que le generó esa molestia, pues posiblemente puede reaccionar terrible. Por eso muchas, digamos, circunstancias que uno escucha en las noticias son a raíz de la falta de gestión de las emociones y autocontrol. Entonces, un datico más ahí como para Que eso pasa cada uno de muchísimo, profe. ustedes. Totalmente. Sí, señorita. Bueno, entonces ahora pasamos a los sentimientos. Una cosa son las emociones y ya otra cosa vienen los
sentimientos, porque es que a veces como que los confundimos. Entonces, bueno, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados afectivos del ánimo que se producen como resultado de la interpretación y la reflexión sobre las emociones. Ah, ¿cómo así? Interpretación. Entonces, bueno, ya empiezo a hacer ciertas asociaciones, ¿cierto? Un ejemplo, pues, digamos, la palabra amor es una palabra que tiene demasiadas ramificaciones, así como un árbol, porque pues está el amor maternal, el amor de hermanos, de amistad, con la mascota, hacia algunos objetos, en fin. Pero dependiendo precisamente de una experiencia, tengo de pronto una amiga que es muy especial conmigo, muy querida, eh, siempre está pendiente de mis fechas especiales, me colabora, o sea, ahí empieza a generar, o sea, cada vez que yo sé que puedo contar con ella porque es muy especial, se genera un vínculo y se genera esa reflexión y esa interpretación y lo dudo como algo de bienestar, como con cariño, como con afecto y se consolida un sentimiento de amor, de amistad, un vínculo. Entonces, resulta que se procesa esa información. Entonces ya hay algo más que lo relaciona con un sentimiento agradable, algo que realmente es significativo para mí. Los sentimientos son más duraderos, ¿cierto? O sea, estos permanecen en nuestra memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque se han sumado una serie de eventos significativos en ese momento, como también puede haber un sentimiento de odio. ¿Por qué? Pues por las circunstancias que hayan ocurrido. Pero pues obviamente todo aquello que va generado al odio, a la rabia, al disgusto, pues pueden llevar a comportamientos más desadaptativos y disociales. Y bueno, acá siguiendo acá la lectura, y están influenciados por nuestros pensamientos y experiencias, ¿sí? Entonces todo va teniendo un enlace un poco más cognitivo. Entonces, bueno, mencionaba que duran más, ¿cierto? Que más tiempo que las emociones. Procesamiento, entonces los sentimientos implican un procesamiento más cognitivo, o sea, más profundo, porque yo asocio ideas, porque asocio momentos, ¿cierto? Porque bueno, es como el déjà vu, ay, bueno, entonces lo uno una cosa con otra y pum, pum, se va guardando a largo plazo. Y la conciencia, entonces los sentimientos son la interpretación más consciente de las emociones, porque van sujetas a algo eh, positivo o negativo. Entonces ya se vuelve ese sentimiento y lo manejo y lo expreso, ¿cierto? No solamente cuando de pronto hablo de esa persona o de ese momento especial, se nota en nuestras facciones gesticulares, ¿cierto? En nuestro lenguaje no verbal, corporal, lo que ese evento, esa persona, ese suceso me relaciona y lo evoco. Entonces, ¿para qué? Ahí vamos como discerniendo de que, bueno, cierto, los sentimientos se suman a las emociones y se profundizan un poco más. Entonces, ¿qué viene siendo? Entonces, los sentimientos, precisamente, ocurre la emoción, mi cerebro lo procesa, lo interiorizo, ¿cierto? Ya lo genero como una reacción, como lo organizo en mi mente y lo pongo en esa memoria a largo plazo y se vuelve, ¿cierto? Un sentimiento. Entonces, el origen de los sentimientos son las emociones definidas y valoradas de manera más racional que determinan nuestro estado de ánimo. Entonces, si hay personas que mantienen de pronto muy joviales, es porque todo el tiempo, de alguna otra manera, quiere quedarse con momentos agradables. Ay, no me dañe mi momento, que en este momento me siento feliz, me siento bien. Yo les mencionaba a algunos estudiantes que, bueno, en algunos momentos considero que eh, a las personas que tienen discapacidad auditiva, mmm, de alguna u otra manera se liberan de escuchar tanta basura, porque mucho del lenguaje coloquial social es basura. Son chismes, es el lleva y trae, es la información un poco más disociadora, en fin, que pues genera terror, ¿cierto? Un ejemplo, cuando estábamos en el hecho de la pandemia, todo lo que se generó alrededor del COVID y del
terror que se sembró en las familias, en el miedo, en el que no toque, en el que no haga, o sea, fue algo impresionante. Entonces, todo esto, pues, eh, es importante regular, o sea, ojalá nuestros oídos tuviéramos el ejercicio de tener como un filtro para aquello que sí vamos a aceptar de todo lo que nos dicen y aquello que no nos suma, sino nos resta, no lo interiorizamos. Porque si recibimos toda la información, pues imagínate el bloqueo de todo, un bloqueo mental de todo lo que nos pueden interpretar, lo que nosotros podemos llegar a interpretar. Bueno, eso, pues no sé si de pronto, Paula, es claro lo de las sensaciones, perdón, los sentimientos. Sí, profe, todo muy claro. Ok, bueno, ahora vienen las sensaciones, porque listo, tengo una emoción que se puede convertir en un sentimiento y esto genera ciertas, pues hay unas sensaciones, ¿cierto? Que se pueden experimentar y que hacen parte de la estimulación de nuestro medio ambiente. De las sensaciones son impresiones que percibimos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿cierto? Lo que percibimos. Y pues cuando estos son estimulados, por ejemplo, pues la sensación de frío cuando toca el cielo y el sonido de la música cuando la estás escuchando. Estas respuestas inmediatas y directas a estímulos, pues se le llaman sensaciones. Hay inclusive eventos que tú recuerdas que pueden ser complejos, difíciles, duros, que te generan que tú te erices, ¿cierto? Y o todo lo contrario, muy significativos, muy de pronto placenteros que también generen ciertas reacciones en tu cuerpo. Estas sensaciones pues también van asociadas a toda la parte sensorial de nuestro organismo y están sujetas unas con otras con las emociones, las sensaciones y pues, perdón, con los sentimientos. Entonces, para que ahí vamos empezando a hacer esa clasificación e identificación. Bueno, ¿qué es esto de la autorregulación emocional? Lo escuchamos mucho, sobre todo los profesionales del área de la psicología, y juega un papel trascendental que ojalá en todos los hogares se tuviera esta información desde muy temprano para que pudiéramos educar a nuestros niños y tuvieran un mayor autocontrol, porque los niños tienen muy baja tolerancia a la frustración cuando interactúan, cuando quieren algo, lo quieren ya, y si no, pues de una vez viene la pataleta, la reacción, ¿cierto? Pero pues si enseñáramos con técnicas adecuadas a tener una respuesta digamos, un control más de la impulsividad, podría de pronto tener un mejor resultado en el momento de interactuar. Entonces, es el proceso por el cual las personas gestionan, modifican o controlan sus emociones para adaptarse mejor a las demandas de la vida diaria. Ya, entonces, gestionan de alguna otra manera, buscan la forma, la estrategia de no quedarse con el momento difícil o sobre todo en los momentos difíciles, pero también obviamente la efusión, la emotividad también debe tener una regulación. Modifican o controlan. Y esto pues es un proceso muy consciente, ¿sí? Es algo de manejo que ya tengo un conocimiento previo para poderlo hacer. Es fundamental para mantener un equilibrio emocional y evitar que las emociones, tanto positivas como negativas, afecten de manera excesiva nuestro comportamiento o bienestar. Ya cuando una persona se emociona también harto y como que, y como que ya cálmese, sí, tranquila. O sea, hay que saber también regular. O sea, sí, es excelente ser expresivos, pero pues también hay unos niveles en los cuales pues es importante darle manejo. Este proceso implica estrategias conscientes e inconscientes que utilizamos para iniciar, inhibir o modificar las experiencias emocionales y sus expresiones. Entonces, es un papel fundamental la autorregulación emocional. Debo empezar primero conmigo, hacer un reconocimiento de corporal, emocional, de mi respiración, ¿cierto? Como que ya. Y no solamente ellos, sino ir con una serie de pronto de instrucciones, autoinstrucciones, bueno, tranquila, yo puedo, lo voy a lograr,
estoy segura, me voy a quedar quieta, voy a cerrar mis ojos, en fin, una serie de técnicas que puedo llegar a incorporar en mi diario, inclusive en mi oficina, de pronto cuando estoy llena de trabajo y llega alguien con otro informe y lo necesito para allá y resulta que me llaman de la casa y me dicen que me van a cortar el recibo de la luz porque se me olvidó pagarlo y de pronto se suman que no es que ya el niño tengo que recogerlo porque ya no va a haber más clases. Entonces me lleno, me saturo y puedo llegar a explotarlo de una manera bastante compleja y desadaptativa. Entonces es importante tener un manejo de las emociones. Bueno, entonces, ¿qué aspectos importantes se deben tener allí? Entonces, la regulación emocional implica varios pasos o procesos que incluyen, uno, el monitoreo, que es reconocer y ser consciente de las emociones que se están experimentando. Mm, Bueno, como ya soy un conocedor, ¿cierto? Entonces tenemos que la alegría, que la ira, que el asombro, que el temor, bueno, una cantidad, y yo sé cuándo las estoy experimentando, las reconozco, inclusive soy tan observador que hasta reconozco en el momento en que mi hijo, mi hija, mi pareja, mi mamá, todos están generando un estado emocional, ¿cierto? Cualquiera de estos. Entonces lo identifico. Importante tener un termómetro emocional, ¿cierto? Invisible, que yo pueda hacer esa regulación conmigo. Dos, evaluación, ¿cierto? Interpretar la emoción y su relevancia para la situación. Es importante, ¿cierto? Como que igual vuelve el termómetro acá. ¿Hasta qué punto es bueno ser tan expresivos, tan efusivos, ¿cierto? Para que no vaya a tener una malinterpretación, porque no todas las personas interpretan como yo interpreto. Yo veo mi mundo desde un punto, ¿cierto? Desde una cosmovisión, los otros lo ven desde otra. Mira, cuando yo estoy es feliz, pero entonces lo hago de una manera y salto y entonces boto o soplo o silbo o hago determinados movimientos que son muy propios míos, pero los demás no lo van a reconocer. Modificación. Emplear estrategias para manejar la emoción, como disminuir su ansiedad, cambiar el curso, prolongarla si es una emoción positiva. Entonces, yo debo hacer que la modificación es el control. Y todo el tiempo habla de control. ¿Y cómo lo hago? Pues de pronto con determinadas técnicas que pues vamos a mirar ahora. Bueno, y la reevaluación cognitiva, que también es supremamente importante, juega un papel trascendental, porque puede ser el hecatombe, ¿cierto? Puede ser el promotor, el motor. Entonces, ¿qué dice acá? Cambiar la forma en que interpretamos una situación para reducir su impacto emocional. Por ejemplo, en lugar de sentir miedo antes de una presentación, podemos replantear como una oportunidad para aprender. Quiere decir con esto. Listo, resulta que yo tengo una exposición. Yo estudié, yo leí, yo preparé, pero antes de empiezo, ay, tengo miedo. Y si se me olvida, y si se va la luz, y yo preparé las diapositivas, pero pues yo leo, pero no me sé la información. Y sí, y sí, y sí, y de una cosita, ¿cierto? Se va creciendo un poco más el volumen y son esos pensamientos, ¿cierto? Irracionales que se van apoderando de mí y me generan angustia, inseguridad, ¿cierto? Temor. No tengo control, seguramente voy a empezar a respirar más rápidamente. Mi corazón, si lo toco, está a 1000, ¿cierto? Entonces se suman una serie de situaciones que me van a hacer perder el control. Entonces yo tengo acá unos ejemplos de unos cerebritos que dices, cuando tú dices, no puedo, tu cerebro se bloquea. ¿Sí? Porque de una vez le manda la orden, o sea, nuestro cerebro es un sistema neurobioquímico que tiene una cantidad de funciones, de miles y miles de funciones que hacen que yo pueda estar estable y segura en este momento. Pero si yo digo no puedo, de una vez como que mi sistema de alerta ejecuta y manda la orden y dice, usted no puede, usted se va a trabar para leer, usted va a empezar a generar una regulación eh, compulsiva, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que estropeo lo que estoy haciendo.
hasta el caminar se vuelve torpe. Y finalmente concluyó, si ve que yo sabía que me iba a ir mal, pues obvio, le dio una orden al cerebro, por lo tanto, él ejecutó tal cual tú lo ordenaste. Pero si mi pensamiento inicial es, o sea, cuando dices, bueno, ¿cómo lo hago? Yo lo voy a hacer. Bueno, voy a empezar. Número uno, pues hacer esto. Entonces me voy a usar las memofichas. No, yo sé, yo tengo seguridad. Yo sé que no me quedo viendo a nadie a la cara. Yo estoy segura de que tengo la información. Yo lo leí. Me voy a ayudar de alguna forma en el texto. Voy a poner algunos ejemplos. Me voy a ayudar con algo audiovisual, son mis compañeros, yo por qué me voy a alarmar. Y empiezo con una serie de instrucciones para tranquilizarme, no que otra vez me tranquilice, sino que yo puedo hacerlo. Soy mi propia terapeuta y en ese momento ejecuto una acción. Entonces, ya el cerebro, ¿cierto?, trabaja buscando todas las soluciones y tienes ideas y empiezas a crear una serie de ideas que te van a favorecer en el momento para que te vaya bien. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, si te llenas de inseguridad, no, ¿y si yo no puedo? ¿Y si no puedo frenar? ¿Y si se me atraviesa un perro? ¿Y si se me pasa un carro? Entonces ahí empieza obviamente la parte negativa. Entonces tu cerebro empieza a ejecutar todas esas torpezas y por lo tanto te vas a caer, vas a hacer caer a alguien, realmente va a ocurrir un accidente. Entonces tú te encargas de que las cosas te salgan bien o no. Y eso va en esa parte de reevaluación cognitiva, fundamental en la autorregulación emocional. La aceptación. ¿En qué consiste? Uno, reconocer las emociones, ¿cierto? Sin tratar de suprimirlas, evitarlas, como que las ignoro, como que no, eso, no, yo no estoy haciendo eso. No, lo que permite es pues gestionarlas de manera más efectiva. Cuando yo reconozco, diga, estoy como asustada, pero no, yo no me asusto, yo estoy bien, voy a buscar a algo, voy a no sé qué, es que le temo a la oscuridad. Bueno, ¿y qué hay de malo en la oscuridad? Si ya sé dónde estoy, si ya sé dónde está cada cosa, realmente va a haber algo que me vaya a asustar y que es un monstruo. ¿Cuáles son? ¿Qué puede ser lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario en el que me puedo llegar a, a abrumar por todo lo que creo que me puede pasar? Y es un, digamos, un cuestionario socrático conmigo misma hasta buscar, oiga, finalmente no va a pasar nada, me va a ir muy bien, ya, listo, boom. Pero es un proceso, ¿sí? Es todo un proceso que se genera. Entonces, es importante aceptar como tal. Resolución de problemas, inclusive hace parte de las habilidades blandas. Es enfrentar directamente las situaciones que generan las emociones negativas, buscando soluciones. Yo tengo un problema, ya, carajo, se me dañó el computador. Hay muchos estudiantes que de pronto dicen, profe, no pude presentarlo a tiempo porque se me dañó el computador. Si hoy día no existieran tantos café internet o recursos para uno ingresar o hacer las cosas, pues uno diría, uy, no, sí tenaz. Pero hoy día hay muchas formas de buscar soluciones. Yo no me puedo quedar con el problema. Lo identifiqué. La moto está pinchada, me quedé sin gasolina, no me sonó la alarma, o sea, ya sucedió. ¿Y ahora qué? No me puedo quedar con el problema, tengo que buscar alternativas. Y en ese mismo momento en el que yo me ahogo en el problema, hay otras personas, vuelvo y digo a los niños, a mis hermanos que me están observando y me están evaluando. Y de ahí digamos, se aferran a este comportamiento para que ellos también multipliquen la misma estrategia de generar un pánico y no poder y bloquearse y no encontrar soluciones. ¿Sí? Que me solucione mi mamá, que me solucionen los demás. No, yo mismo tengo que ser más operativo y empezar a ejecutar. Entonces es importante buscar, oiga, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo peor? Vuelvo y digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? No, pues ahora tengo que buscar cómo solucionar. Problemas van a haber durante toda mi existencia. Mi vida está llena de retos. Tengo que buscar la manera de cómo afrontarlos y resolverlos.
Bueno, también hay algo que pues digamos está cogiendo bastante auge, fuerza, ¿cierto? Que es el mindfulness, ¿cierto? ¿De qué se trata? Ser consciente, uno, nuevamente, de las emociones. En el momento, presentarlas, inculcarlas, reaccionar automáticamente ante ellas. Pues el objetivo central es precisamente entrenar la mente para ser consciente y atento a lo que ocurre aquí y en el ahora. Es un reconocimiento corporal, es un reconocimiento de lo que yo puedo interiorizar, es saber que uno, mis células tienen memoria. Por lo tanto, lo que yo haga con mi organismo ahora va a tener una ejecución a largo plazo. Oiga, pero yo por qué tengo cáncer, oigan, yo por qué tengo tal cosa. Es que ellas tienen memoria y recepcionan la información. Por lo tanto, es importante tener ese manejo de autocuidado y conservación, porque ¿quién más que yo para cuidarme de mí misma, de mí mismo, de amarme y empezar a tener un mejor control de mis emociones, de mi cuidado y de lo que deseo convertirme finalmente ahora y más adelante? Entonces, bueno, son estos ejercicios orientados precisamente a tener un mayor control y reconocimiento corporal, ¿cierto? Nuestra respiración es importante. Muchas personas, pues, entramos en pánico y esa respiración tan rápida, nada profunda, pues nos genera hiperventilación y nos descontrola porque de alguna otra manera no, genera, se descontrola el sistema de alerta, por lo tanto, pues tengo más pulsaciones en mi corazón. mmm, y pues si yo sufro del corazón o tengo problemas cardíacos, pues ahí también puede haber una situación complicada. Entonces, hay que saber respirar, hay que respirar profundamente. Pueden ser 3 segundos, pueden ser un poco más, unos 5, unos 7, sostenerlos igual, unos 3, unos 5 o unos 7 y exhalar. Hay un ejercicio donde de pronto podemos coger una velita, la prendemos y más o menos 50 centímetros al mentón, ¿cierto? En el momento de exhalar, cuando exhalamos, evitamos. Cuando exhalamos, lo hacemos de tal manera que la llamita no se vaya a mover. Esto nos ayuda a controlar mejor la respiración en el momento de la exhalación. Igualmente, cuando inhalamos, pues obviamente nuestra panza, nuestro estómago, pues se debe llenar de aire y nuevamente exhalar. Es la manera más profunda y relajante de tener un control de nuestro organismo para que nuestro cerebro no se sature con la respiración tan superficial, rápida, sin ningún tipo de control. Entonces, estos ejercicios son fundamentales para tener una autorregulación emocional. No solamente la respiración, pensamiento. Fíjense que cuando se hacen terapias de relajación progresiva, siempre van orientadas con una serie de instrucciones que tú vas ejecutando en tu mente. Entonces, yo también debo decir, todo va a estar bien, yo puedo, estoy segura de que sí. Bueno, y una cantidad de cosas muy, digamos, muy de autonomía que puedo llegar a ejecutar y controlar. Bueno, ya para ir como finalizando, eh, ¿cuáles son esas estrategias maladaptativas que hacen que tenga un comportamiento complejo, como su palabra lo dice, desadaptativo, que me va a generar mayores problemas, tanto a mediano como a largo plazo, porque se puede convertir en un trastorno, ¿cierto?, de ansiedad generalizada y en situaciones que no me van a permitir vivir el día, disfrutar del momento, sino son pensamientos, recuerdos de muchos años atrás. Yo les decía una actividad que realizábamos donde se trataba de, bueno, hice varios caminitos con Legos y a cada montoncito le ponía experiencias, experiencias significativas, momentos, situaciones difíciles, complicadas, iba pasando por el caminito, iba llenando a medida que iba pasando, también unos letreritos que decían 10 años, 2 años, 3 años, 5 meses,
iba llenando y llenando la maleta hasta que llegó un punto en que pues ya no me cabían más y habían más montones que faltaba por recoger. Entonces, de mi maleta saqué un colador y les decía, bueno, ¿y para qué sirve el colador? ¿Cierto? Entonces, bueno, para seleccionar, para dejar pasar lo que sirve y lo que no, pues se arroja. Precisamente eso debemos hacer con los pensamientos, experiencias y situaciones. Hay que dejar ir, sacar, para que puedan ingresar otros nuevos. De esta manera no vamos a poder disfrutar de la hora, de los momentos vivenciales y de lo que falta seguramente por vivir. No tenemos ni idea a qué nos estamos enfrentando más adelante. Jamás yo creo que se nos pasó por la mente lo de la pandemia. Yo creo que las personas que están en este momento vivenciando las guerras creían que eso ya había pasado hace muchos años, pero las están experimentando. Y vivimos diferentes circunstancias. Tenemos que estar siempre, digamos, preparados, emocionalmente estables, equilibrados para poder sobrellevar los retos que van a venir. Entonces, bueno, hablaba acá de la supresión emocional, pues intentar inhibir la expresión de una emoción sin lidiar con su causa subyacente. A largo plazo esto puede generar más estrés o malestar, ¿cierto? Entonces tenemos esa hormona del cortisol que se exacerba, ¿cierto? De la parte suprarrenal, pero pues está dirigida por el cerebro, donde cuando hay mayor producción de cortisol, mayor el estrés, mayor la falta de autocontrol y pues todo lo que puede generar cuando se tiene tensión o cuando se trabaja bajo presión o cuando se está en esos momentos que ni tú te soportas. Evitar la emoción. Ignorar o evadir las situaciones que provocan emociones desagradables, aunque puede funcionar a corto plazo, evitar constantemente estas emociones pueden generar más problemas emocionales. Entonces ya soy una persona de que si no tengo la pastica, ¿cierto? Si no me tomo la pasta para tal cosa, la otra pasta, entonces me vuelvo un 8, porque la inseguridad me invade, porque pues necesito las pastas como tal. Entonces, no, yo puedo llegar a tener esos primeros auxilios psicológicos conmigo para poder gestionar mis emociones. Y el rumiar, ¿qué rumiar? Ahí pensar, o sea, pensar lo mismo y la misma palabra y como que me alimento de esa parte negativa y que no me deja ni siquiera disfrutar del chiste que me están contando. Oiga, ¿y si entendió? ¿Entendí qué? ¿Qué me dijo? Ay, no me molesta que yo tengo problemas y usted aquí viniéndose es que a reír y a burlarse de mí. No, no, no. Entonces, fíjense que no permito llegar a pensar estrategias, ideas nuevas, algo que como que rompa con esos momentos. La actividad física es supremamente fundamental. No es ir al gimnasio, es hacer actividades que llamen mi atención, que me permitan estirar, que me permitan sentir y disfrutar. Entonces, ¿qué rumia? Bueno, pensar repetidamente una situación negativa sin resolverla, pues lo que amplifica precisamente esa emoción negativa, esa emoción desadaptativa. Entonces, finalmente, ¿a qué concluye la autorregulación emocional? Entonces, es un proceso clave, ¿cierto? Que nos permite manejar nuestras emociones de manera más efectiva para que no interfieran con nuestras metas y bienestar. Claro, porque cuando hay frustración, cuando hay dolor persistente, todo lo veo de color, bueno, aquí no se mira, porque pues en este momento mi pared es de color gris, estoy acá en mi consultorio, entonces todo lo veo gris, no le veo matices, todo es negativo. Ay, esos son otros que sí tienen, eso tal cosa, eso es porque a ellos sí les va bien, a mí yo nací estrellado, no, es que a mí siempre me va mal. Ay, ¿para qué? Bueno, todo el tiempo estoy de una negatividad complicada. A lo largo del tiempo, pues investigadores como James Cross y Richard Lazarus han proporcionado un marco comprensivo para entender cómo las personas pueden llegar a regular sus emociones, tanto de forma adaptativa, ¿cierto?, como maladaptativa. Es un proceso esencial para nuestra salud emocional, bienestar mental y relaciones sociales. Y es central en muchas terapias psicológicas modernas y positivas. Entonces, la invitación es a que empecemos por nosotros mismos como profesionales en el área de la psicología, de la salud mental. Porque si yo no sé gestionar, ¿cómo pretendo resolverle la vida o orientar a una persona que viene a mí precisamente porque no sabe controlar? Pero si yo tampoco lo hago, no lo he puesto, digamos, en práctica, me exploto y siempre digo es que yo soy mal geniada, altamente mal geniada, 100% mal geniada. Entonces, bueno,
Y entonces, ¿dónde está realmente lo que está en ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo está interiorizando? Si vale la pena, si lo está ejecutando de la manera adecuada. Entonces, importante. Bueno, ahorita acá hay un video, pero el video sí lo pongo ahorita una vez termine de grabar, porque a veces por derechos de autor, en el momento de subir la publicación o el video a YouTube, me cancela el video. Entonces, ahorita te lo comparto. También te voy a compartir el listado de asistencia para que por favor me lo diligencias. Uno, pues espero que haya sido de tu comprensión. Dos, que, bueno, pues que todo lo que se haya socializado, pues te generen ciertas herramientas, como les decía en el mensaje, no solamente para realizar el paso 3, sino para sí misma, para empezar a incorporar, a estudiar, a investigar más técnicas que me ayuden a disfrutar mejor de la vida, mejor de cada momento, lo mejor de mi hijo, de mi pareja, de mi madre, de mí misma, del lugar, del día, de la mañana, de la lluvia, del sol, del calor, del frío, de cada experiencia significativa. Eso se observa, se mira en la persona. Entonces, mil gracias. Aquí voy a detener la grabación para que no se haga tan larga y ya continuamos, digamos, en la socialización.